Listo, doctor, ya estamos viendo la pantalla compartida, solo nos falta poner Muy la bien. presentación y arrancamos, porque está en modo normal, pues. Sí, ya, yo creo que ahí ya va a empezar. Muy bien, bueno, entonces de nuevo, muchas gracias a Gabrica y a todos pues por la invitación a charlar aquí sobre este tema, que como dice el doctor Mitchell, puede ser polémico porque sin duda pues todos tenemos una formación, unas ideas en la cabeza, todos usamos antibióticos y sin duda pues todos estamos convencidos de que lo estamos haciendo bien. Entonces, en el momento en que de pronto nos vienen a decir que hay estudios que sugieren otro tipo de cosas, pues puede volverse una situación incómoda, pero pues la idea es simplemente tener la mente abierta a estas nuevas ideas. No quiere decir que yo tenga la razón, obviamente pues para eso son las segundas opiniones y simplemente pues cada quien lo mira desde la forma en que maneja sus pacientes. Vamos a tratar de ver algunas cosas basadas en la evidencia, que es lo que vale en medicina, sobre qué es lo que podemos considerar racional en el uso de antibióticos en el paciente veterinario. Sí, yo hago parte de un grupo de investigación que se llama GRAM. La verdad es que GRAM es el Grupo de Resistencia Antibiótica de Manizales. Es un grupo de médicos humanos con infectólogos, con bacteriólogos, con intensivistas que trabajan bastante en lo que es esto de resistencia antibiótica en los hospitales en Manizales. Y logramos pues crear ahí como un grupo paralelo trabajando con ellos, que es GranVet, donde estamos investigando esta parte de resistencia antibiótica en veterinaria. Hemos encontrado cosas bien interesantes, bien preocupantes también sobre lo que estamos teniendo de resistencia en nuestros pacientes. Todavía nos falta mucha información, obviamente cuando nos reunimos a ver, digamos, los resultados del año, pues ellos tienen 18.000, 20, 22.000 cultivos realizados en humanos y nosotros llegamos a aportar 150, 160 cultivos, entonces, pues comparado con ello es un número muy bajo, pero nos permite ya empezar a tener ciertas ideas y a ver ciertas situaciones de lo que está sucediendo en nuestros pacientes. Entonces, lo primero, pues como les decía, es sobre antibióticos. Podemos hacernos algunas preguntas. Pues sin duda la respuesta es que sí. ¿Será que todos usamos antibióticos en nuestra práctica diaria? Pues a no ser de que nos dediquemos solo a la radiología, creo yo, sin duda pues tenemos que estar usando antibióticos en nuestros pacientes. Son unas moléculas fantásticas que dicen los historiadores que sin duda cambiaron la historia de la medicina, que en medicina se podría hablar como antes y después de Fleming, o sea, de los años 20, donde por azar, por casualidad, se descubrió entonces la penicilina y cambió para siempre la historia de la medicina, la práctica, las esperanzas de vida y bueno, problemas muy serios que teníamos en ese entonces. Entonces, la otra pregunta es, ¿será que lo estamos usando de manera racional? Como les decía, pues obviamente nadie va a querer hacer algo por hacer mal, por lo menos en nuestra profesión, creería yo. Y entonces, sin duda, pues lo que buscamos es proteger a nuestros pacientes, pero entonces de pronto hay veces somos demasiado ambiciosos o somos exagerados o por el otro lado somos descuidados y no lo estamos usando cuando se debería, pero es tratar de ver algo de esto, que a qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablar antibióticos de manera racional. Entonces, hacerlo de manera racional es escoger el antibiótico adecuado para el paciente que tengo enfrente. Entonces, esa sería la siguiente pregunta. ¿Cómo escojo el antibiótico ideal para mi paciente? Tenemos en cuenta el sitio de la infección, sin duda, pues seguro lo tenemos presente. Tenemos en cuenta cuál es la bacteria más común que puede estar asociada a este proceso infeccioso en mi paciente, ¿sí? Porque sabemos pues que son muchas las bacterias y podemos tener muchas situaciones distintas. Entonces, yo debería hacer dentro de la anamnesis de mi paciente, cuando tengo pues, los diagnósticos diferenciales, pensar cuáles pueden ser las bacterias más comunes en el sitio donde sospecho que tiene la infección mi paciente. Y una situación que es complicada, pero tenemos que empezar a llegar a este tipo de procederes, es que ojalá siempre enviáramos antibióticos basados en cultivos y antibiogramas.
Yo sé que, como les digo, es difícil en nuestra práctica, donde la parte económica pesa mucho, donde la gente hay veces no quiere gastar o pues no quiere gastar más de lo normal, distinto de donde en humanos, que ya muchas veces ni preguntan, sino que de una vez, digamos, en una unidad de cuidado intensivo te mandan a hacer un hemocultivo diario y ellos no están pensando si será que lo puede pagar, si será que se va a enojar porque la cuenta le salió muy alta. Pues para nosotros que la situación sí es más complicada, pues se nos vuelve un problema, pero sin duda deberíamos estar usando más cultivos de los que usamos. Expertos dicen por lo menos que en infecciones urinarias siempre las decisiones se deberían tratar sobre cultivos. Entonces, me digo, son cosas a las que debemos ir llegando, que eso no va a pasar de un día para otro, pero tenemos que ir cambiando esa mentalidad y tratando de buscar pues cada día hacer este tipo de cosas de un poco más racional, como más o menos dice la charla. ¿Sí? ¿Y por qué entonces tenemos que usar antibióticos de manera racional? ¿Por qué no simplemente mandamos un antibiótico cuando pensamos que hay una infección y listo, y nos quitamos todo ese lío de pensar si me van a pagar el cultivo, si voy a tener, bueno, otro tipo de problemas? Coger mal un antibiótico puede tener consecuencias. Entonces aquí lo divido como en dos grupitos, un grupo de arriba, que es el que generalmente nos inculcan en la universidad, en el pregrado, donde dicen, ojo, que usted tiene que escoger bien el antibiótico porque si no lo hace bien, puede que no resuelva el problema, entonces va a tener consecuencias sobre la salud del paciente. ¿Sí? Adicionalmente va a tener problemas económicos, porque si usted no escogió bien el antibiótico de entrada, pues después va a tocar cambiar otro y entonces hizo incurrir al propietario en los gastos del primer antibiótico y después del segundo antibiótico. Y esto va a traer como consecuencia su prestigio, porque esos tratamientos fallidos pues van a pesar sobre usted como profesional y el cliente lo va a ver como que usted está haciendo las cosas mal. Entonces, mirando estas tres situaciones, como les digo, lo que nos queda en la mentalidad, bueno, en el pensar es, uy, venga, yo no puedo mandar algo muy sencillo, algo muy poco potente porque voy a poner en riesgo la salud de mi paciente, mi prestigio y el bolsillo del cliente. Entonces, a raíz de esto, muchas veces empezábamos a mandar antibióticos nuevos y los laboratorios llegaban y cada vez nos traían portafolios más amplios de moléculas más novedosas. Entonces nosotros íbamos agarrando estas nuevas moléculas pensando en estas tres situaciones. Pero entonces nos queda una cuarta situación de escoger mal al antibiótico y es las implicaciones que puede tener en salud pública. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo empiezo a enviar cosas muy potentes, a generar cepas resistentes? ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Sí? De pronto podríamos quedar tranquilos y no, pues todos los días están saliendo antibióticos y ya, y simplemente cuando se vuelva obsoleto uno lo vamos cambiando por otro. Pero resulta que esto no es tan así, ¿sí? Entonces es una de las situaciones de por qué tenemos que escoger bien el antibiótico, es por sus implicaciones en la salud pública, ¿sí? La generación de cepas resistentes se va a volver un problema grande a largo plazo. ¿Y por qué entonces, les decía, no es tan sencillo como pensar que van a salir moléculas nuevas? Por muchas razones. Llevamos, como les decía, desde 1920 investigando de antibióticos en el mundo y a pesar de que salen y salen moléculas nuevas, solo siguen siendo tres los blancos moleculares en la bacteria, o la pared celular, o las unidades ribosomales, o sea, la síntesis proteica o el ADN. Entonces, a pesar de que salen muchas moléculas nuevas, todas siguen siendo enfocadas únicamente a esos tres blancos moleculares. Y es difícil salirnos de ahí, porque cuando se empiezan a salir a otros blancos moleculares, esos ya son muy parecidos a los elementos celulares de la célula eucariota, o sea, del mamífero, y entonces son moléculas que van a matar la bacteria, pero pueden ser muy tóxicas para el huésped, para el perro, para el gato, para el humano. Entonces, es difícil poder buscar otros blancos adicionales. Y ya se ha descubierto que muchas bacterias entonces simplemente logran hacer una modificación donde blindan ese blanco molecular y entonces por más moléculas que salgan, ella ya aprendió a defenderse contra lo que le atacaba, digamos, su síntesis proteica y entonces, pues como digo, por más antibióticos que salgan, quizás no van a ser efectivos. Ese es el primer problema. Y el otro problema grande es un problema que todos vivimos, ¿sí? De la parte capitalista
un mundo capitalista en el que estamos, y es que la verdad los antibióticos para una empresa farmacéutica no representan una entrada económica muy grande. Entonces a ellos no les interesa investigar mucho sobre antibióticos. ¿Por qué? Porque es que cuando vos te enfermas de una infección, sin duda necesitas un antibiótico. Si es caro, pues no hay problema, lo tenés que pagar, pero lo más seguro es que lo necesites de 8 a 15 días y ya, y lo dejas de consumir. Distinto a si eres hipertenso, si eres diabético o si tienes cáncer, que vas a necesitar medicamentos costosos por el resto de la vida. Entonces, desde el punto de vista comercial, económico, es más llamativo para las empresas farmacéuticas investigar sobre productos que van a tener que usar mucha gente durante mucho tiempo que con productos que puede que los vendan caros, pero los van a vender a ese cliente solo por unos pocos días. Entonces, como digo, son una infinidad de cosas que hay alrededor de esta situación que hace que no estemos pudiendo tener un avance como quisiéramos en esta parte antibiótica. Y entonces, por eso las campañas se centran en que tenemos que cuidar los antibióticos que nos quedan. Y muchas veces no los cuidamos para nosotros, sino que los cuidamos para las futuras generaciones, para nuestros hijos y seguro para nuestros nietos. ¿Sí? Por eso pongo entonces esa imagen del niño rezando ahí al lado del perrito, de por favor, médicos y veterinarios, no nos dejen a nosotros como niños sin antibióticos en el futuro, no se los gasten todos ustedes y vuelvan estas bacterias multiresistentes. Y esa camiseta es de una campaña norteamericana que me parece bastante impactante, de los pediatras hacia los médicos generales, ¿sí? Donde simplemente, mire, por favor, que un niño tenga fiebre no es sinónimo de que tiene una deficiencia de ceftriaxona. Haga un buen análisis, un estudio, miren si en verdad es un proceso infeccioso, miren si en verdad necesita una cefalosporina de tercera generación o si se pueden ir con algo más sencillo, pero no estemos agotando lo que tenemos de posibilidades en este momento. Y entonces esto lo hemos visto sin duda todos, que cada vez aparecen más bacterias multiresistentes, lo que llaman superbacterias, todas estas situaciones que no solo están dando problemas en humanos, sino que, como les decía, estamos encontrando cada vez más problemas nosotros en animales y dentro de ellos perros y gatos. Y no es un problema solo del primer mundo, de Europa, de Norteamérica. Yo he tenido pacientes, ahorita que hacemos estos análisis con GRAM, con el grupo en el que estamos, que les decía al principio, evaluando con infectólogos humanos, donde tenemos pacientes colonizados por unas bacterias multiresistentes, que serían, pues, son unas bombas de tiempo, unos monstruos que viven en nuestros pacientes. Entonces, la idea, pues, es no llegar a estas situaciones. Bueno, pongo estas fotos aquí de una de mis hijas, haciendo referencia a que muchas veces en la facultad nos enseñaron que había que cuidar los antibióticos por el peligro a la salud pública, sobre todo en animales de abasto. Sí, y entonces nos decían, sí, en bovinos, en cerdos, en pollos, hay que tener cuidado con los tiempos de retiro porque puede salir en la leche, puede quedar en la carne residuos, dosis subóptimas por debajo de la concentración mínima inhibitoria, que la persona que consuma esa carne, esa leche, esos huevos, pues va a consumir esas bajas cantidades de antibiótico y las bacterias van a estar expuestas a esas dosis subóptimas y van a empezar a coger resistencia. Entonces, sin duda, en la facultad nos enseñaron que había que ser responsables con los antibióticos, pero por lo menos donde yo recuerdo, todo se centraba en esto, en los animales de abasto público. Pero entonces resulta que no es tan así. También compete con nosotros los veterinarios de mascotas y cada vez empieza a salir más información sobre esta situación. Entonces, digamos, este ya es un estudio viejito de hace más de 10 años, de unos casos clínicos donde había una señora con abscesos cutáneos producidos por un estafilococo multiresistente, meticilino resistente, que después de muchos estudios descubrieron que se lo estaba contagiando la gata que vivía con ella, que era una gata asintomática. Entonces empezamos a encontrar que, como les digo, nuestros perros, nuestros gatos, nuestras mascotas pueden tener bacterias multiresistentes y que pueden empezar a colonizar o colonizarnos a nosotros o colonizarnos a nuestros clientes, a los propietarios de ellas. ¿Por qué? Pues sin duda todos sabemos que las interacciones mascota-humano cada vez son más cercanas. Yo llevo 20 años en esta profesión y lo que yo he visto de cambio de lo que yo me encontraba en mis clientes hace 20 años a lo que hoy es un día, es un cambio radical, o sea, la
parte que todos conocemos de humanización, de compenetración con nuestras mascotas. Esas dos fotos de perros son clientes míos. Una de ellas es una perrita que cada 6 meses la propietaria le traía, o va a Norteamérica, Estados Unidos, y le trae la última colección de ropa, de la colección verano y que la colección invierno. Y, sí, entonces la señora a toda hora está pensando en su perra y la viste y le compra zapatos. Sí, como les digo que esto ya pasa un poco más de lo que era una relación para nosotros normal entre cliente y mascota. Al otro lado tengo una paciente también, una foto de un paciente que está sirviendo ese día de pajecito en el matrimonio de su propietario. Entonces, pues como les digo, hace 20 años pensar en que alguien iba a llevar el perro al matrimonio, pues era una tontería, nos hubiera parecido una locura. Hoy día seguro todos ustedes han visto que el perro está como este con su traje de gala en primera fila en el matrimonio, sentado adelante en la iglesia. Entonces, estas relaciones humanos-mascotas han cambiado mucho. A la derecha, el gato, lo mismo, les digo, ya incluso hay término, hay durafilia, donde se habla pues de esta fascinación que empiezan a tener los propietarios por sus gatos, ¿sí? Que muchas veces pasan de querer tener un gato y rápidamente se convierte en que quiere tener 5, 6, o que después de que pasan de 3, para ellos es lo mismo tener 4 que tener 15. Entonces, todas estas situaciones se van volviendo complejas en esta situación de antibióticos, porque sabemos sin duda que hay un uso indiscriminado de antibióticos en mascotas por parte de nosotros los veterinarios. A esto le podemos sumar que con seguridad en muchos lados los propietarios automedican a los perros, a los gatos, que esto pues también tiene sus implicaciones complejas. Y las situaciones delicadas es que generalmente se usan los mismos antibióticos en humanos y en animales. La gran mayoría de veces usamos los mismos antibióticos. Ustedes me dirán, ay, pero hay moléculas exclusivas de perros o de gatos o de animales. Sí, sin duda las hay, pero son de las mismas familias que se usan en humanos. Por ejemplo, la enrofloxacina. Sí, es que la enrofloxacina es una molécula exclusiva en veterinaria porque cuando se ensayó en humanos precipitaba esquizofrenia en personas predispuestas, entonces no se aprobó en humanos. Pero la enrofloxacina en el perro, el hígado la convierte en un metabolito que es la ciprofloxacina. Y la ciprofloxacina sí se usa como molécula en humanos. Entonces, por más de que la enrofloxacina sea exclusiva de veterinaria, si yo empiezo a generar resistencia a la enrofloxacina, esa bacteria con seguridad se va a volver resistente a la ciprofloxacina. Lo mismo, por ejemplo, con el ceftiofur. La ceftiofur es una molécula exclusiva de veterinaria, pero es una cefalosporina de tercera generación que actúa igual que todas las cefalosporinas, atacando la pared, la síntesis de pared bacteriana. Digamos, una bacteria que se vuelva resistente al ceftiofur, sin duda es capaz de resistir muchas otras cefalosporinas de tercera, como la ceftriaxona. Y viceversa, una bacteria resistente a la ceftriaxona no le va a funcionar el ceftiofur. Cuando se producen las enzimas que llamamos beta-lactamasas de espectro extendido, que es muy común que las produzcan los gram negativos. Entonces, por más de que sean moléculas exclusivas de veterinaria, no me quita el riesgo de que se pueda volver un problema de salud pública. Y como les decía, empieza a haber un problema serio epidemiológico porque se sabe que hay transmisión bacteriana de doble vía, ¿sí? No hablando de zoonosis, simplemente hablando de colonización. Y entonces, después de yo estar conviviendo 2, 3 meses con un perro o un gato, nuestra microbiota se va a compartir y él me va a haber pasado bacterias que venían en él y me van a colonizar y van a volverse parte de microbiota, y también bacterias de mi microbiota cutánea, respiratoria, digestiva, se van a volver con el paso de los días, de los meses, parte de la microbiota de mi mascota. Y entonces, si yo la tenía resistente, él va, coloniza a mi mascota y se vuelve, o empieza a multiplicarse como una bacteria resistente en él. Y esto, como les digo, ya está supremamente estudiado, donde hay varios estudios que comprobaron, digamos aquí, Campylobacter resistente a algunas quinolonas como la ciprofloxacina y a las tetraciclinas, que los estudios demostraron que había pasado ya resistente del perro y había colonizado al humano y había dado infecciones en el humano porque era asintomático. ¿Sí? Estudios muy serios, por ejemplo, este de Holanda, muy preocupante, donde simplemente evaluaron los estafilococos de las manos de los veterinarios y se dieron cuenta que el 65% de los veterinarios en Holanda estaban colonizados por
Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿sí? Entonces, primero es un riesgo para el veterinario, o sea, tener una tasa de colonización tan alta por una bacteria tan complicada, porque en el momento en que esa bacteria se patogenice por una inmunosupresión, por una herida, pues va a ser una infección difícil de tratar. Pero lo complicado de esto es que este veterinario fácilmente puede colonizar con esas bacterias a sus pacientes, ¿sí? Y entonces esos pacientes pueden llevar esa bacteria a su hogar. Y yo no sé si en ese hogar hay un anciano inmunocomprometido, una persona con cáncer, un niño con leucemia, donde el veterinario que era sintomático le pasó esa bacteria al perro y el perro la llevó a su casa. Entonces, miren que la transmisión, como te digo, ya se vuelve compleja y ya se vuelve no solo el hecho de que, sí, yo sé que en antibióticos el veterinario lo que tiene que hacer es que no haya residuos en leche. No, ya todo también empieza a tener un peso grande en nosotros como veterinarios de pequeños. Otras cosas todavía mucho más polémicas, por ejemplo, lo de las dietas BARF, sí, yo sé que hay quienes la defienden, a mí la verdad no me gustan, pero bueno, tienen implicaciones microbiológicas, ¿sí? Sin duda, depende de las materias primas, de la forma en que la conservan, pero por lo menos algunos estudios en Norteamérica y en Francia descubrieron que el perro o el gato consumiera dieta BARF incrementaba hasta un 36% la posibilidad de sufrir salmonelosis, no solo en el perro que la consumía, sino en los propietarios que convivían con ese perro que consumía dieta BARF, ¿sí? Hace poco también en el Reino Unido hubo un estudio donde era una dieta BARF hecha con una carne de bovino que tenía Mycobacterium tuberculosis. La bacteria, la dieta bar estaba en la nevera y al parecer la bacteria pues se regó en la nevera de esa familia y le dio tuberculosis al gato que consumía la dieta bar y a los dos propietarios que convivían con él. Entonces, todas estas otras situaciones adicionales, no solo asociadas al mal uso de antibióticos, pueden estar implicadas en estas situaciones. Y lo último ahí, el último es un estudio pues, diciendo de que no es solo de perros y gatos, de que cualquier situación, porque digamos hay un estudio donde demostró que algunos propietarios de tortugas empezaban a compartir la microbiota y sin duda empezaban a compartir la resistencia de esa microbiota entre la tortuga y el propietario, ¿sí? Entonces, bueno, esa pequeña introducción, de pronto se me alargó más de lo que quería, es eso, empezarnos a mentalizar de que no es cuidar el antibiótico porque si al perro se le vuelve la bacteria resistente, después no tengo con qué tratarlo y se va a morir. Listo, ¿no? Esto va mucho más allá del perro, no solo va en la resistencia del perro, sino en yo como veterinario que lo atiendo, en mi familia, porque yo como veterinario puedo traerme esas bacterias para mi casa, y en la familia de ese perro, porque él la va a llevar a su hogar y sin duda esto va a empezar a tener implicaciones en el núcleo familiar de esa mascota. Entonces, ya metiéndonos un poco más en el cuento de cuándo le damos antibióticos a nuestro paciente, lo vamos a hablar de cuando lo hacemos de manera empírica, que es casi siempre. Eh, ¿A qué me refiero yo de dar antibióticos de manera empírica? Cuando yo solo sospecho que hay una infección, pero no estoy 100% seguro si en verdad hay una infección y cuál es el patógeno involucrado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un paciente tiene fiebre. ¿Sí? Entonces, muchas veces decimos, tiene fiebre, debe haber una infección, demos antibiótico. Yo hasta ahí no estoy seguro si en verdad hay una infección o no. Entonces, cuando estoy dando ese antibiótico, lo estoy haciendo de manera empírica. No estoy diciendo que esté mal hecho. Hay que hacerlo la gran mayoría de veces. Pero entonces la idea es hacer ese empirismo de una forma más racional. Lo primero es, venga, tratemos de determinar si esta fiebre en verdad si es infecciosa o no, porque sabemos que muchas veces la fiebre puede ser de origen viral y también están los médicos humanos cansados de decirnos de que a los virus, pues por las estructuras subcelulares que tienen, los antibióticos no hacen efecto en ellos, entonces pues que darle un antibiótico a un paciente pensando que voy a atacar el virus, pues sin duda es una idiotez, no tiene ningún sentido. Que sin duda en muchos pacientes con infecciones virales como la parvovirosis damos antibióticos, ya es por otra situación, por la inmunosupresión, por la translocación bacteriana. Pero yo sé que los antibióticos que le doy al paciente con parvovirus no me va a impactar en nada sobre su carga viral, sobre su cantidad de parvovirus. Pero tenemos también mucho proceso infeccioso donde el proceso es viral y dar antibióticos no tiene sentido. Por ejemplo, en tos de perretes. Sí, sin duda, algunas pueden ser inducidas por bordetela, pero muchas pueden ser únicamente por adenovirus
o pueden ser para influenza. Entonces, ¿para qué le voy a dar yo antibiótico a mi paciente con tos de perreras cuando pienso que puede ser viral? Y entonces, la verdad, yo a la mayoría de pacientes con tos de perreras no les envío antibiótico porque es que, por más de que lo vaya a enviar de manera empírica, no es racional. Entonces, recordar que la fiebre no siempre es infecciosa, como les decía, puede ser infecciosa pero viral, pero no tiene que haber incluso una infección. Un paciente con un cáncer avanzado, eh, el tumor es capaz de producir fiebre sin que haya una colonización bacteriana o una colonización viral. Entonces, ahí no, el antibiótico no tendría ningún sentido. Un paciente con un proceso inflamatorio traumático puede que no esté infectado, pero que puede que tenga hipertermia. Entonces, debo hacer este análisis racional de ese paciente con fiebre. Esto es muy de humanos, pero pues yo he visto algo parecido en la literatura veterinaria. Fiebres muy altas sugieren más que el proceso va hacia la parte bacteriana que hacia la viral, que generalmente los virus no logran dar hipertermias muy altas. Entonces, pacientes que pasen de 40 a 42, yo sí puedo ir pensando de que, venga, si debe haber una bacteria, sí puede ser conveniente en este paciente dar un antibiótico. Pero si volvemos al ejemplo anterior, mi paciente con tos de perreras, que viene sin fiebre o con una temperatura de 39,6, sí, puede ser solo viral y ese paciente quizás no necesite antibiótico. De hecho, yo a ese paciente no le recetaría antibiótico. Muy bien. Adicionalmente, entonces, cuando tengo un paciente con fiebre, la idea es entrar a buscar el foco séptico, dónde puede ser este problema, para escoger el antibiótico de acuerdo al órgano afectado, porque también lo mismo, no los antibióticos sirven para todo. Si el foco es piel, hay unas bacterias que son las más comunes y hay unos antibióticos que son quizás lo más efectivo. Distinto a si el foco es próstata o si el foco es riñón. Entonces yo debo no solo fiebre y antibiótico, fiebre, un análisis racional de mi paciente y entrar a tratar de determinar cuál es el órgano afectado. En ese momento, entre más bajo espectro pueda usar yo, es lo ideal, ¿sí? Por este cuento de la resistencia. Entonces, por eso les decía no dejarnos convencer del cuento de muchos laboratorios de que esto es lo último y esto le sirve para infecciones en cerebro, en las uñas, en la próstata, en el útero. Esto sirve para todo y entonces mándelo sin miedo que esto le cura lo que sea. No, la idea es tratar de escoger lo más finito posible, algo de muy bajo espectro, y si me puedo ir con moléculas viejas, si me puedo ir con una cefalosporina de primera generación, con un trimetropin sulfa, incluso con una nitrofurantoína, que es una molécula súper vieja, pero que todavía puede ser de utilidad en algunas situaciones, pues ojalá me vaya yo con algo así de bajo espectro. Y buscar medidas de apoyo. Este es otro punto importante. Los antibióticos tienen que entrar a matar las bacterias que hay. Sin duda, entre más cantidad de bacterias tenga yo en ese paciente, pues voy a necesitar más moléculas de antibiótico, voy a tener más chance de fracasar, voy a tener más chance de que haya bacterias con factores de resistencia que se puedan comunicar entre ellas, bueno, pasarle la resistencia a otras. Entonces, sin duda, la idea es que entre menos bacterias tenga que matar yo con el antibiótico es lo ideal. Entonces, si yo puedo ayudarle a esa infección desde otras medidas para disminuir la cantidad de bacterias, va a ser muy útil. Todos lo tenemos, digamos, muy claro en el piómetra. Todos sabemos que un piómetra hay tantas bacterias que no soy capaz de curarlo solo con antibiótico. El piómetra requiere una medida adicional, que es la cirugía, donde yo saco ese útero y ya me encargo de tratar las poquitas bacterias que quedaron circulando en el organismo. Entonces, eso debemos pensarlo para todo, mirar dónde está el foco y mirar cómo puedo disminuir yo la carga bacteriana para que el antibiótico tenga menos trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos aquí como con casos clínicos. El paciente felino, 8 mesecitos, que estuvo en una ovariohisterectomía en una jornada de estas de barrio hace 3 días y llega a consulta por decaimiento, anorexia, fiebre. Ahí tenemos temperatura de 45. Entonces, sin duda, yo ya empiezo fiebre, detecto que hay un foco séptico, esto seguro no es viral, aquí seguro hay bacterias, 45 me sugiere que el proceso es bacteriano, y entonces ya debo enfocarme en que este paciente sí o sí necesita antibiótico, aquí no hay duda, ¿sí? Pero pues yo no sé qué bacteria es la que hay ahí. Siendo piel, con mucha certeza debe ser un estafilococo, ¿sí?
Puede haber otras, sin duda, pero lo más común en piel, más común es que más del 90% de certeza, si yo cultivo ahí, lo que me va a crecer es un estafilococo. Entonces, sé que necesito antibiótico y sé que debo buscar algo que sea efectivo contra estafilococo. Yo espero que al final de la charla el tiempito nos dé para ver ese pedacito. Pero no lo puedo dejar solo con el antibiótico, debo darle una terapia complementaria. La terapia complementaria es que yo no puedo dejar todo ese tejido necrótico ahí. ¿Sí? Ahí no va a llegar el antibiótico, ahí las bacterias van a estar a sus anchas, entonces este paciente yo no me gano nada con dar antibiótico y puede que solo le dé antibiótico y en 8 días o se me muera o el propietario diga que está peor y entonces el veterinario donde van para segunda opinión me va a echar toda el agua sucia y es que se no sabe y es que mandó un antibiótico muy sencillito, ¿cómo se le ocurre tratar esto con cefalosporina? Esto necesita ya de una vez una marbofloxacina o una pradofloxacina, o como lo he visto, por fortuna no mucho aquí en Manizales, pero digamos lo he visto en Medellín, donde a este paciente le empiezan de una vez con un imipenen o con un meropenen, donde de entrada yo no necesito una cosa tan potente, simplemente seguro con un antibiótico sencillo, pero con medidas complementarias como debridación de la herida, lavados de la herida, ahorita hay 1000 cosas para eso, técnicas de vacuum, de vacío, sobre las heridas, bueno, cantidad de situaciones que disminuyen el biofilm, que me pueden colaborar y el antibiótico solo va a hacer lo que necesita hacer, que la infección no se me riegue, controlar las bacterias que hay ahí, mientras se me avanza toda esta situación. Este es otro caso que sin duda todos lo han visto y entonces, listo, llega este paciente, boxer, 4 años, temperatura alta, 41, uy, venga, esto me sugiere que es un proceso eh, bacteriano, además tiene epistaxis, linfadenomegalia, me reportan trombocitopenia, 55.000 plaquetas, me reportan hiperproteinemia. Muchas veces aquí ni se hacen pruebas, no, venga, es que esto yo estoy seguro que es una erliquiosis, ¿sí? Yo no estaría tan seguro, ojo con esto, ¿sí? A mí ese caso que les acabo de contar, no tengo cómo diferenciarlo, digamos, de una leptospirosis. Esto fácil puede ser una leptospirosis, con una ventaja enorme, que si es leptospira, pero pienso que es erliquia y le doy doxiciclina, igual también se va a curar, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? En la salud pública, ¿sí? Al paciente con erliquia, quizás yo simplemente lo mande para la casa con la doxiciclina, pero si este paciente es leptospira, yo lo mando para la casa con la doxiciclina, pero le advierto al dueño, no lo deje subir a las camas, cuidado que no vaya a entrar en contacto con la orina, procure que orine en cemento y inactive con límpido el área donde orina. Bueno, se toman unas medidas distintas a que si fuera solo una erliquiosis. Pero entonces, de entrada, todos sabemos que a este paciente le vamos a enviar doxiciclina, ¿sí? Todos lo tenemos en la cabeza. ¿Por qué no le enviamos cefalosporina? Bueno, porque todos sabemos no, es que la cefalosporina no sirve para la erliquia, y la verdad es que no sirve. Y la razón es muy sencilla, porque es que la erliquia es una bacteria intracelular y muy pocos antibióticos son capaces de actuar dentro de la célula. Los antibióticos llegan al intersticio y ahí ejercen su efecto, ¿sí? Pero si él tiene que entrar a la célula a matar la bacteria, no, muy pocos antibióticos son capaces de hacer eso. El que más lo hace son las tetraciclinas y por eso entonces la doxiciclina casi que es lo que deberíamos usar en un paciente con erliquiosis. Pero entonces miren que aquí si hacemos un proceso racional de cómo vamos escogiendo el antibiótico exacto que necesita mi paciente. Sí, esto ya nos lo dio fue la experiencia y la infinidad de erliquiosis que tenemos. Recordándoles, como les digo, que yo pienso que está sobrediagnosticada. Porque para mí me preocupa mucho leptospira, yo pienso que esa está subdiagnosticada y que mucho paciente leptospiroso lo estamos diagnosticando como erliquioso, tratando de manera adecuada con doxiciclina, pero quizás mm, descuidando pues el diagnóstico exacto. Muy bien, entonces sin duda es un paciente que requiere antibióticos, ya dijimos que tiene que ser doxiciclina, ya dijimos la razón por qué, y aquí hay un dato importante, ¿y cuánto tiempo lo tratamos? Entonces, no trato por el mismo tiempo la gata que vimos en el caso pasado, pensando que es en estafilococo, que en este que sé que es una bacteria intracelular y que seguramente es erliquia. Entonces, ahí ya tenemos que ir a lo que nos dicen pues los expertos, lo que nos dice la ciencia, y digamos, hay un estudio muy bonito del doctor Paulsin, creo que una de las personas, perdón, del doctor Lapin, una de las personas que más sabe de infectología en el mundo, donde con pruebas muy sofisticadas de PCR, él demostró que con 15 días de doxiciclina se curaban el 80% de las erliquias, ¿sí? Con 21
se curaban el 95% y con 28 días se curaban el 98% de las ehrlichiosis. Y que había un 2% de ehrlichiosis que le podía dar doxiciclina por años y nunca se iba a curar, nunca se iba a volver negativo. No por un fenómeno de resistencia, porque hasta ahora se ha demostrado que la Ehrlichia, para que se vuelva resistente a la doxiciclina, tendría que mutar un poro de su membrana bacteriana que es indispensable para la supervivencia de la bacteria. Entonces, mutar ese poro es muy difícil porque si ella logra que no entre la doxiciclina, le va a bloquear la entrada de nutrientes, bueno, y otras cosas que son vitales para su supervivencia. Entonces, se sabe que la Ehrlichia es muy difícil que haga resistencia a la doxiciclina. Pero lo que sí se ha demostrado es que por algunos motivos farmacocinéticos, bueno, por otras situaciones, lo que sucede es que en algunos individuos la doxiciclina no alcanza buenos niveles terapéuticos en el interior celular, entonces la bacteria no se muere. Puede pasar hasta en un 2% de los pacientes. Entonces, a raíz de estos estudios, como les decía, pues la recomendación es que cuando yo tengo un paciente con Ehrlichia, le debo enviar 28 días de tratamiento, ¿sí? Para garantizar esa curación del 98% de los pacientes. Es que lo puede hacer solo 15 días, sí, lo puede hacer solo 15 días y va a curar a más de la mitad, pero le van a haber pacientes que no se van a curar y entonces van a repetir o van a hacer aplasia de médula ósea o se vienen otros líos que no son convenientes ni para el perro ni para el veterinario pues como tratante de ese paciente porque vamos a estar haciendo las cosas de una manera no adecuada totalmente. Y nos queda entonces este paciente, gata, 24 horas posoperatorio, una oristerectomía, recibió profilaxis antibiótica, esto es un tema muy complejo, cuando hablamos de profilaxis antibiótica es solo se pone antibiótico previo a la cirugía y no se manda después antibiótico. La paciente recibió profilaxis antibiótica, pero está hipertérmica, ¿sí? Cuando la revisan tiene una temperatura de 41. Recuerden, les decía, esto es muy hacia las bacterias, pero pues en medicina no todo es 100% seguro. Pero entonces esta gata no me muestra dolor, hacemos una evaluación de dolor y tiene un dolor muy bajo, un puntaje de 1/10. Además come, toma agua, juega. Entonces la duda es, venga, ¿será que hay una infección? ¿Será que esa fiebre es por infección? ¿Será que a raíz de eso le echo el agua sucia al veterinario que la trató y le digo, ¿cómo no le manda antibiótico para la casa? Vea, la dejó infectar, esto es un desastre y empecémosle ya 10 días de enrofloxacina. ¿O será que puede estar pasando otra cosa? Entonces, recuerden que les decía al principio, ojo, que fiebre no es sinónimo de infección. Y hay medicamentos que pueden dar hipertermia. Y yo que hago mucha anestesia lo veo con frecuencia. Ojo con la ketamina y sobre todo en gatos. La ketamina puede dar hipertermia hasta 48 horas después de su uso. Entonces es muy fácil que esta gata me esté marcando esa temperatura, no porque haya infección, nada, simplemente como el efecto residual de la ketamina que le pusieron en su anestesia. Y también puede suceder con opioides, principalmente con la morfina. La morfina también me puede dar hipertermias hasta 24, incluso 48 horas posoperatorias. Entonces, quizás si esta paciente, ella, a pesar de que tiene fiebre, yo la veo sin dolor, comiendo bien, jugando, tranquila, yo simplemente hago una observación y no empiezo antibiótico porque pues la racionalidad me dice que no veo la necesidad en este paciente y que simplemente vamos a estar observando, ¿sí? Entonces, el mensaje ahí es, ojo, sí, muchas fiebres requieren antibiótico, lo debo escoger de manera racional, pero no todo paciente que llegue con fiebre es indicativo ya de antibiótico. Vamos a ver otros casitos, secreción purulenta. No, es que mire que llega chorreando pus, entonces no, eso sin duda es infección, antibiótico. Sí, puede ser que haya infección, con seguridad debe haber algo de infección, pero miremos a ver si en verdad necesita antibiótico y hagámoslo de manera racional. Entonces, la secreción purulenta sin duda sugiere contaminación, pero muchas veces puede ser contaminación secundaria, ¿sí? Y entonces hay que entrar a buscar cuál es la causa desencadenante, qué es lo que está haciendo que mantenga infección, infección, infección. Sobre todo en estos procesos donde hay mucha secreción purulenta y que ya lleva varios ciclos de antibiótico y no mejora, eh, por lo menos en veterinaria, no es que sea muy común que eso sea por resistencia bacteriana. No, es que la bacteria que hay allá es súper resistente y no le entra nada. No, muchas veces son bacterias incluso multisensibles. Lo que pasa es que hay un factor predisponente que apenas yo quito el antibiótico, las bacterias del ambiente, de la microbiota local, me vuelven a colonizar. Entonces, en estos
pacientes con secreciones crónicas, ojalá siempre hacer cultivos y siempre entrar a buscar factores predisponentes. Aquí la foto no se ve muy bien, pero pues es un paciente con una secreción severa nasal. Lo primero que uno podría pensar es moquillo, lo mismo, para moquillo el antibiótico no nos va a hacer nada, a no ser de que haya una infección secundaria, una inmunosupresión, pero no, este paciente era una Doberman de 10 años con plan vacunal al día, era difícil que tuviera moquillo. Y entonces también es muy raro que haya una rinitis bacteriana primaria, o sea, que simplemente le dio por entrar una bacteria y contaminar la nariz. Entonces, sí es muy raro que haya una rinitis bacteriana primaria, pues lo que yo tengo que entrar es a buscar por qué tiene rinitis, que hizo que se inflamara la cavidad nasal y después entrar a contaminar una bacteria. Si yo solo mando antibiótico, como les digo, va a mejorar, pero sin duda en 10 días, en 15 días, le van a decir, suspendí el antibiótico y está otra vez igual, o peor aún, no le van a decir a usted, le van a decir a otro veterinario que mire que es que ese ya no tiene ni idea y me hizo gastar un poco de plata y este paciente sigue igual. En gatos, herpes virus es un dolor de cabeza, ¿sí? Porque herpes virus es frecuente que dé lesiones en cavidad nasal que se colonizan fácil por bacterias y fácil avanzan a osteomielitis de los cornetes. Y eso es un problema ya para toda la vida, ¿sí? Pero entonces hay que contarle eso desde el principio al propietario, que es que vamos a empezar a manejarlo, pero que quizás no lo vamos a curar. En este caso era un caso de aspergilosis nasal. Entonces, siendo un hongo, no se va a morir con antibióticos. Y si yo no llego al diagnóstico exacto, por más antibióticos que dé, el proceso va a seguir. Seguro de inicio, necesito tratamiento antibiótico para la contaminación secundaria mientras empiezo a matar el hongo. Pero lo que les quiero decir aquí es que si yo de entrada no busco esa infección micótica como causa inicial, me va a pasar 6 meses, 8 meses cambiando de un antibiótico a otro, a otro, a otro, y lo único que voy a hacer es generar resistencia y nunca curar a mi paciente. Eso lo veo muchísimo, muchísimo en pacientes con cáncer nasal, que llegan con epistaxis, con secreciones purulentas, con 6, 7 meses de antibióticos, y hacemos la rinoscopia en la biopsia y siempre fue un carcinoma escamocelular que nunca necesitó antibióticos. Entonces, como les decía, bueno, lo mismo basados en casos. Entonces aquí tenemos, digamos, este cachorro de Charpey que viene con tos, una secreción purulenta muy evidente, y una temperatura de 46. Entonces, listo, esto me sugiere que hay un proceso infeccioso, la expectoración es purulenta y las radiografías me muestran ese desastre. Entonces, en este paciente, yo siendo cachorro, lo más seguro es que tenemos una neumonía, tampoco es tan común como en humanos, pero a veces sucede. Entonces, sin duda es un paciente que requiere antibiótico. ¿Cuál? Tengo que entrar a buscar algo que me llegue, que me difunda bien a tejido pulmonar, ¿sí? Si puedo hacer cultivo, lo ideal, porque digamos, si me dicen que es una bacteria sensible y que es sensible a la sulfa difunde perfecto al pulmón y puede que con una sulfa, que es un antibiótico que tiene 80 años en el mercado, entonces pues yo la pueda sacar adelante, barata y sin problemas, ¿sí? Pero es común que haya resistencia a la sulfa, entonces por eso ojalá haga cultivo. Quizás lo único que me sirva sea una quinolona, una enrofloxacina, una marbo o incluso una lincomicina. Pero si yo puedo usar unas cosas más sencillas, no tengo que entrar de una vez con algo tan potente. Y lo mismo, medidas complementarias, las nebulizaciones, favorecer la expectoración, eso me va a colaborar mucho en estos pacientes. Pero entonces aquí tenemos otro caso, setter irlandés, 3 años, con una fístula crónica en el flanco. Me dicen que lleva 8 meses con esa fístula secretando, ¿sí? Que lleva muchos antibióticos, amoxicilina clavulánico, enrofloxacina, lincomicina, que cierra por 2 semanas, pero que vuelve y abre, vuelve y abre. Como les digo, una fístula ahí en el flanco no es que a una bacteria le haya dado por decir voy a colonizar aquí, voy a hacer una fístula, no, debe haber algo que precipitó que eso sucediera. Y es muy raro que es que una bacteria llegue y se vuelva resistente ahí, de que no me responde al tratamiento es porque la bacteria no se muere. No, de hecho el dueño me está diciendo, no, se cura, pero a los 2 meses vuelve y a las 2 semanas vuelve y abre. Entonces, sin duda aquí lo que tengo es, no es un problema de resistencia, es un problema de una enfermedad de base que no estoy pudiendo diagnosticar. Si pienso que es resistencia, lo que yo hago no es empezar a cambiar antibióticos, es hacer cultivos a ver si en verdad es que hay resistencia o no. Como les decía, en estos pacientes muchas veces el cultivo de una vez me muestra que siguen siendo sensibles esas bacterias a muchas cosas. Entonces, venga, si es tan sensible, porque es que no se cura. En este caso, era una paciente que le habían hecho una ovariosterectomía con estos
sunchos plásticos, con estas banditas plásticas que son para amarrar cables. Entonces, durante un tiempo se estuvieron usando y yo tuve varios pacientes con este tipo de reacciones. Entonces, la paciente lo que tenía era una reacción a cuerpo extraño desde adentro del ovario, que se había adherido al músculo abdominal y había fistulizado al exterior. Entonces, por más antibióticos que le dé yo a esta perra no se va a curar. Necesito entrar a retirar ese foco séptico. Y después de eso, con seguridad, los 8 días normales de antibiótico postoperatorio me van a solucionar. Entonces, lo mismo, el mensaje es, ojo, secreción purulenta no es de una vez, mandemos antibióticos, es trabajemos como médicos, hagamos una buena anamnesis, miremos qué puede ser lo que está pasando y qué otra situación predisponente de fondo puede haber. Esto lo vi yo muchísimo tiempo, ya no tanto, pero pues bueno, todavía se sigue viendo, y es el paciente que me llega y me dice, es que tiene una conjuntivitis que no se cura. Le han mandado antibióticos los que quiera, le han hecho cultivos y se le cambian el antibiótico de acuerdo al cultivo, pero no le sirve, ¿sí? Y vamos a ver, y simplemente es una queratoconjuntivitis seca, ¿sí? Y este paciente Chitsu marca un Schirmer de 2, ¿sí? Entonces, no es un proceso infeccioso, no es que tenga una bacteria metida en el ojo que resiste a todo. Es una enfermedad de base que lo está predisponiendo y de hecho seguro no está ni infectado. Esto simplemente es un aumento de la producción de las glándulas de meibomio, de las glándulas de Zell, de las que se encargan de la producción lipídica, tratando de lubricar ese ojo porque las glándulas lagrimales se dañaron. Entonces, como les decía, seguro a ustedes no les ha pasado, pero yo lo he visto muchas veces y espero pues que no sea que les esté sucediendo a ustedes, donde son pacientes que llevan meses, años con antibióticos por un mal diagnóstico. Es un paciente que no necesitaba ningún tipo de antibiótico. Y como les decía entonces, el riesgo es que si yo estoy poniendo antibiótico, sin duda esas bacterias tienen que defenderse por selección natural, se van a volver resistentes y con el tiempo esa bacteria puede pasar de ahí al niño que convive con este perro o al anciano y en él sí generar un problema grave a, a futuro. Un momento que no me quiere pasar aquí la diapositiva. Ya, muy bien. Nos vamos entonces a otra situación, leucocitosis o vandemia. Y entonces, simplemente el paciente viene porque está enfermo, o bueno, por cualquier motivo, hacemos el examen de sangre, que cada vez lo hacemos más por fortuna, y nos reporta el laboratorio, tiene 45.000 leucocitos con 8.000 bandas. Entonces, de una vez, uy, listo, leucocitosis con vandemia, infección, antibiótico. La gran mayoría de veces sí, sin duda, ¿sí? Pero recuerden, no siempre. Entonces, lo mismo, es que no es que leucocitosis es sinónimo de que necesito antibiótico. Leucocitosis es sinónimo de que debo hacer una buena anamnesis, un buen análisis de mi paciente, de mi caso, y decidir si necesita antibiótico o no. En la foto, pues es un cuadromático, este paciente tenía casi 100 leucocitos, una cosa absurda, pero pues ahí se ven que son unas células gigantes, amorfas, deformes. Este es un paciente con una leucocitosis, pero con una leucemia. Entonces, no era un paciente que requiere antibiótico, era un cáncer que le estaba dando esa leucocitosis. Pero entonces, lo mismo, tengo que entrar a buscar si puede ser este proceso infeccioso o no. Si yo, además de la leucocitosis, veo signos de endotoxemia, ¿sí? Como que ya empiezo a tener desviación degenerativa, o sea, más bandas que neutrófilos maduros, o empiezo a ver signos de toxicidad en los neutrófilos, pues esos citoplasmas vaculados, o le reporta pues el laboratorio neutrófilos tóxicos, yo hay más fuerza para decir esto es infeccioso y requiere antibiótico, ¿sí? Pero una leucocitosis de 30.000 solo de neutrófilos maduros puede que no sea infecciosa. Venga, yo entro a buscar qué otro motivo puede haber. Lo mismo, vamos a buscar si hay un foco primario de la infección, qué puede ser lo que está pasando en, en mi paciente. Regálenme un segundo que no sé qué pasó. Bueno, va a salir ya un caso clínico aquí más adelante mientras la situación mejora aquí con la presentación que no sé qué pasó. Pero
un caso muy común, intoxicación por AINES, ¿sí? Mucho cuidado que la intoxicación por AINES da unas leucocitosis bastante severas, ¿sí? Entonces, es fácil confundir esos procesos con un proceso infeccioso. Entonces, el paciente que les llegue intoxicado con ibuprofeno, con naproxeno, con el mismo meloxicam, esperen unos cuadros hemáticos muy desastrosos. 45.000 blancos con 16.000 bandas, el paciente con una hematemesis severa. Pero, como digo, esto no es sinónimo de que es que se está consumiendo por una sepsis, es simplemente ese proceso inflamatorio de la mucosa gástrica que causa esa reacción. Entonces, un paciente intoxicado con AINES, con, con, con un cuadro hemático de estos tan desastrosos, no quiere decir que usted ya de entrada tenga que empezar a administrar antibióticos potentes, ¿sí? Bueno, déjenme que ven aquí un segundo, yo miro, ¿sí? Si nos deja volver a retomar la presentación, qué pena. No sé, Sandra, si de pronto hay por ahí algunas preguntas que podamos ir solucionando mientras tanto, mientras miramos Doc, yo le si estoy esto nos... compartiendo la pantalla de mi pantalla, que yo tengo la presentación. Entonces, Ya, si quiere, la proyecto desde mi computador para sí, que si vamos. quiere. Me parece que ella se está viendo, no estoy segura. No, 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 todavía no se está viendo, sale el letrero que el doctor está empezando la función de compartir las pantallas. Hasta que Sí. no cancele el doctor esa función, no puedo compartir la mía, porque yo aquí ya la tengo lista. Bueno, déjame ver que es que aquí está como bloqueado. Como te digo, si de pronto en el chat hay algunas preguntas que podamos ir solucionando, Sandra, qué pena. Miramos a ver qué. ¿Hay preguntas por ahí? Bien, sí, nos pregunta Alexandra Soto, doctor, buenas noches. Pregunta, cuando nos vemos, Ya. ¿Carlitos? seguimos con preguntas, sí. 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 Listo, perfecto. Doctor, buenas noches. Cuando nos vemos obligados a usar antibiótico, que sabemos que tiene efectos colaterales y consecuencias en nuestros pacientes, por ejemplo, el uso de tetraciclinas en cachorros para tratamiento de hemoparásitos, ¿qué aconseja, doctor? Bueno, ¿De qué caso? Ay. Doc, yo perdón, ¿en dónde le pongo la diapositiva? Para. estábamos un poquito más arriba, íbamos como en donde estaba ese cuadrito hemático. Sea, después del... Ahí devuelve. Baja, baja. No, yo creo que esa, sí, como la 10 y Es ahí, baja. Empieza ahí para ir bajando. Ahí en secreción purulenta, la vas bajando. bueno, voy respondiendo entonces la pregunta Ve de una bajando. vez. Baja, Cuando estamos baja, con antibióticos, baja. Ahí, sin duda, siguiente. Ahí. en teoría, tenemos que tener varias cosas en cuenta para solucionar la situación. La eficacia, sin duda, es lo primero. La falta de efectos adversos, que casi siempre es imposible, todos los medicamentos van a tener efectos adversos.
Y pues por último el costo. Entonces lo primero que prima es la eficacia y de segundo, dentro de los eficaces, el que menos efectos adversos tenga. Entonces siempre vamos a tener efectos adversos. Sin duda, las tetraciclinas, sobre todo en animales jóvenes, el problema va a ser principalmente sobre daño sobre el cartílago articular. Pero como les decía, en un paciente con Ehrlichia, no hay otra alternativa que no sea una tetraciclina. Pero la toxicidad es mucho más alta en las tetraciclinas de primera generación que en las de segunda generación. Entonces, en pacientes algunas veces, si decides tratar una Ehrlichia con oxitetraciclina o con clortetraciclina, o con la misma tetraciclina como tal, seguro te va a funcionar, pero tenemos más chance de irritación gástrica y de daño articular. Entonces, en cachorros, esa opción de usar las primeras generaciones sí no es una buena alternativa porque los efectos adversos van a ser muy grandes en él. La doxiciclina, sus efectos adversos no son tan potentes como los de la primera generación. Entonces, yo te diría que puedes usar la doxiciclina en un cachorro sin mucho inconveniente. Por otro lado, tenemos el problema cuando es una perra gestante, ¿sí? Donde sabemos que las tetraciclinas tienen un impacto grande sobre los fetos. Lo mismo, sobre todo las de primera generación. Las de segunda pueden tenerlo, pero no tanto. Y si yo puedo aguantarme la organogénesis, que es el primer trimestre, ojalá espere que se formen esos órganos y después empezar con las tetraciclinas. Entonces, tratar el tratamiento pues, o empezarlo únicamente después del segundo tercio de la gestación. No trimestre, sino tercio, el segundo tercio de la gestación. Ahí yo puedo ir un poco más seguro, pero muchas veces, o sea, nos toca es riesgo-beneficio, porque siempre va a haber efectos adversos. Muy bien, gracias Sandra, aquí ya lo logro ver. Entonces, continuando con la charla, lo mismo, leucocitosis, vandemia, algunos casos, Schnauzer, obeso, 6 años, abdomen agudo, viene una leucocitosis importante, una vandemia importante, y con una prueba de lipasa específica canina positiva. Entonces ya tenemos el diagnóstico, pancreatitis. No todas las pancreatitis necesitan antibiótico. Así haya leucocitosis, si es una leucocitosis madura, quizás no necesite antibiótico. Hay 3 criterios para que la pancreatitis sea candidata a recibir antibiótico. Degeneración a la izquierda degenerativa o presencia de neutrófilos tóxicos, entonces el cuadro hemático sí me puede sugerir, pero una pancreatitis con 42.000 leucocitos y 2.000 bandas no es suficiente para decir que ya necesita antibiótico, quizás no lo requiera. La otra es fiebre de más de 40 en una pancreatitis, es candidata a antibiótico, o la otra, imágenes ecográficas compatibles con absceso, que la ecografía te diga, no, es que vea que hay una lesión anecoica, redonda, esto debe tener un absceso en el páncreas, esos 3 necesitan antibiótico. En teoría, las otras pancreatitis no es que requieran antibiótico de rutina, no va a tener mucha efectividad y ya debo hacer esto el tratamiento distinto de la parte de la pancreatitis. La siguiente, porfa. Gracias. Ya esto todo lo charlábamos ahorita, bulldog francés, hematemesis, leucocitosis, banda, antecedente de consumo de naproxeno. Les decía entonces, ojo que los AINES pueden darme unas inflamaciones severas y los cuadros hemáticos simularme mucho una infección severa, una sepsis, una infección desastrosa. Entonces lo que yo les decía, esto puede ser únicamente por efecto del AINES, sino por un proceso infeccioso. No tenemos una claridad bien de cómo vamos a decidir si damos antibiótico o no. Lo que yo les diría es, en estos pacientes con estos cuadros hemáticos tan desastrosos y que usted sabe que está intoxicado por AINES, no empiece con un antibiótico muy potente, que ese paciente no está séptico. Si le da miedo dejarlo sin antibiótico, empiece con un antibiótico sencillo, una cefalosporina de primera generación. La verdad, yo cuando estoy seguro que es intoxicación por AINES, yo ni siquiera empiezo antibiótico, a no ser de que vea ya signos de peritonitis. Pero si veo signos de peritonitis, empiezo antibiótico, pero igual ese paciente pasa a cirugía porque sospecho ya que hay perforación gástrica. ¿Sí? La siguiente, Sandra, por favor. Diarreas, entonces esto ya también es importante, no toda diarrea necesita antibiótico. Si es una diarrea crónica, menos. ¿Sí? Un paciente es que lleva 6 meses con diarrea,
pues, ¿usted qué va a hacer? O sea, usted no, con 5 días de antibiótico no va a curar eso, tiene que entrar es a hacer el diagnóstico. Todo paciente que lleve más de 3 semanas con diarrea, no pierda el tiempo mandando antibiótico, pierda el tiempo, o más bien invierta el tiempo haciendo un trabajo diagnóstico, coprológicos seriados, ojalá colonoscopia, biopsia, modificaciones de la dieta, pero pues un paciente con diarrea crónica sin duda no se va a beneficiar de antibióticos. Ahora, si es diarrea aguda, lo mismo, no todos necesitan antibiótico. Si hay signos sistémicos, bueno, los consideramos, pero no es que tiene diarrea, pero juega, brinca, venga, esto ya me sugiere que de pronto no necesita antibiótico de entrada. La leucopenia puede ser indicativo, pero pues si el cuadro hemático está normal, no necesita antibiótico. La hemorragia, esto es controversial, hay quienes dicen que si hay sangre en la materia fecal, hay alteración de la barrera y alto riesgo de translocación, entonces que debería recibir antibiótico. Hay quienes dicen que no es así de cierto, pero bueno, si ya empieza a haber sangre, puede haber, digamos, hay un poco más de criterio para decidir que necesita antibiótico. Pero si no hay sangre, no hay signos sistémicos, no hay leucopenia, quizás no necesite antibiótico. Bacterias en el coprológico, esta a mí me encanta porque es que muchas veces me llegan con pacientes, no, que es que no se ha podido curar de una campilobacteriosis. Y venga, ¿y cómo lo diagnosticaron? Porque es que cultivar campilobacter es muy difícil. No, es que hacen el coprológico y ven un poco allá como de curvitas moviéndose. Pero entonces, el coprológico tiene que tener bacterias. Pues obviamente todos sabemos que dicen los estudios que en el intestino de ese individuo. Entonces, pues tiene que haber bacterias en el coprológico. Que me digan que hay una alteración, una disbacteriosis, que se están aumentando las bacterias, bueno, puede ser otra cosa, pero eso tampoco es de una vez razón para empezar antibiótico. La disbacteriosis se da por alteraciones en el alimento, por una indiscreción alimentaria, por un cambio brusco de dieta. Entonces, que porque vean bacterias en el antibiótico, en el coprológico, perdón, no es ya indicativo de que debo entrar a hacer terapia antibiótica. Si hay posibilidad de cirugía en estos pacientes, yo sí empiezo antibiótico, o sea, es que no hay infección, pero es un cuerpo extraño que voy a necesitar entrar a abrir el antibiótico, el intestino, perdón. Este paciente quizás, si yo empiece antibiótico porque sé que va a ser fácil que se me contamine, por el que va a ser una cirugía, teoría, cirugía de intestinos limpia contaminada, entonces sé que es una cirugía limpia contaminada, tengo alto riesgo de infección del área quirúrgica, entonces en este sí quizás inicie antibiótico. Pero como el dato es, no toda diarrea requiere antibiótico de entrada. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y entonces aquí algunos casos. Bull Mastiff, 4 meses, lo descuidaron, abrió la bolsa completa de Hills y se comió 3 kilos. Vomitó una vez y está con diarrea, 8 episodios, además está algo deshidratado. ¿Será que empiezo antibiótico? No, pues si el diagnóstico es una indiscreción alimentaria, pues no vamos a empezar antibiótico, ¿sí? Si alguien viene, no sé, de Bogotá, no está acostumbrado y se zampa una bandeja paisa, y esa noche está con diarrea, uno no sale corriendo a comprarse un antibiótico a la tienda, uno sabe, ay, me cayó mal este almuerzo y qué sé yo, 2, 3 veces en la noche y mañana va a estar bien. Lo mismo pasa con nuestros pacientes, entonces si sabemos que es una indiscreción, ¿para qué le vamos a empezar antibiótico? ¿Sí? No es simplemente un cambio en la dieta, una dieta aún más digerible o incluso dejamos descansar ese intestino un rato. Para mí lo que es probióticos y prebióticos tienen una evidencia importante de que mejoran mucho, entonces quizás solo es un paciente que yo le dé un cambio en la dieta por una dieta más digerible y probióticos y esperamos, ¿sí? Pero este paciente no requeriría antibióticos de entrada. La siguiente. ¿Sí? Este paciente sí es otra cosa, Doberman, 8 meses, diarrea, 2 episodios, muy deshidratado, muchos signos sistémicos, leucopenia de 1800, sospechoso de parvovirosis. Este paciente es una diarrea que quizás si yo le empiece antibiótico. No porque, como les decía, el antibiótico me vaya a matar el parvovirus, sino porque esta leucopenia, esa cantidad, esa alteración sistémica que puede estar acompañada de hipotensión, de hipoperfusión intestinal, yo aquí sí estoy en un riesgo de translocación bacteriana y quizás aquí sí yo esté más tranquilo dando antibiótico. Entonces, en este paciente quizás sí sea candidato para empezar. El otro que estaba seguro que era una indiscreción, no tiene ningún sentido empezar antibiótico. Siguiente.
En piodermas, yo no hago nada de dermatología, en mi clínica hay quien se encarga de todo esto para mi fortuna, pero lo mismo, también vemos pacientes que llevan 6 años con antibióticos por problemas de piel. Pero entonces vamos a hacer el mismo raciocinio de que lo importante es hacer medicina. Se ven signos de infección, se ve como infectado, hay una causa primaria, porque es que si el problema es una alergia al alimento, pues yo no lo voy a curar con antibióticos. Seguro se está sobreinfectando, pero los antibióticos solo me están poniendo ahí pañitos de agua tibia, mientras no trate yo de el problema primario, que digamos es la alergia al alimento o la atopía. Si ya ha recibido otros ciclos de antibiótico, aquí, como les decía, en piel casi siempre es estafilococos y estos se vuelven resistentes muy fácil. Entonces, en esos pacientes que están muy toreados en piel con antibióticos, sí es muy conveniente basar las decisiones en cultivos. Siguiente. Los piodermas profundos, cuando el problema es profundo, esto generalmente sí requiere antibiótico. Todo lo que involucre invasión a tejido subcutáneo deberían recibir antibióticos. Allá es difícil únicamente con tratamientos tópicos llegarles. Entonces necesitamos antibióticos sistémicos. Pasemos a la siguiente, porfa. Sí, este es una situación, la verdad que también da eh, mucho tema para hablar, pero los famosos hot spots, las manchas calientes, los dermatólogos, los libros de dermatología dicen que a pesar de que se sabe que es una situación donde hay estafilococos involucrados, también se llama como pioderma piotraumático y que es un ciclo vicioso entre el trauma y la infección, que si yo logro parar el trauma, quizás la infección se autolimite y no necesite cursos de antibióticos, por lo menos no antibióticos sistémicos, quizás solo con antibióticos tópicos salga adelante. Entonces, en estas manchas calientes, hot spot, que son muy comunes asociados a otitis en el área de la cabeza, como en este caso, asociados a displasia de cadera en el área de la cadera, quizás solo con cortar ese ciclo de trauma sea suficiente, acompañado de pronto de champús antibióticos, bueno, de algo tópico y quizás no requiera ir a la terapia sistémica, que es lo más común que se hace en muchos de estos pacientes. La siguiente. Esta es otra situación bien compleja y es el paciente con signos urinarios, que muchas veces es, no, es que está orinando como muy oscuro, eso es infección urinaria y antibiótico. ¿Sí? O no, tiene hematuria, no, eso es infección, antibiótico. O se le subió la creatinina o simplemente el gato está obstruido. La idea es no tomar las decisiones de acuerdo a los síntomas. ¿Sí? Orina oscura puede ser por muchas cosas que no sea infección. Hematuria puede ser por muchas cosas que no sea infección. Un gato obstruido generalmente no está infectado. Entonces, estos pacientes no deberían recibir hasta antibiótico hasta donde la evidencia me diga que en verdad hay un proceso infeccioso. Entonces, por lo menos decidir que vamos a dar antibiótico porque el examen de orina me lo sugiere. ¿Sí? Pero si mi paciente que llega, digamos, obstruido, yo hago el examen de orina, hay una hematuria horrible, pero no hay piocitos, no hay bacterias en el sedimento, pues ese paciente no tiene infección, ¿para qué va a empezar a recibir antibiótico? Si el paciente que está con disuria, el sedimento está repleto de cristales, no veo bacterias y la radiografía me muestra un cálculo, pues entonces el problema es una urolitiasis, este paciente no es un proceso infeccioso, sobre todo digamos si es oxalato de calcio, es un paciente que seguro no va a requerir antibiótico. El siguiente. Aquí muy importante, esto también lo dicen los estudios, con unos tamaños muestreales inmensos, 18.000 muestras de gatos obstruidos, sobre todo en gatos jóvenes, menores de 8 años, obstruidos, solo el 2% tenían infección asociada. Entonces, en teoría, si yo decido poner antibiótico que me llega con flut de entrada, solo porque llegó con flut, estoy haciendo algo no racional en el 98% de los casos, ¿sí? Porque en teoría de los gatos obstruidos, el 98% no tienen infección asociada. Entonces debo controlar ya todo el problema del síndrome de Pandora, de la cistitis intersticial, de los problemas comportamentales, pero generalmente no es infección. Ojo, gatos jóvenes. Si el gato que viene obstruido tiene más de 8 años, aquí sí hasta un 50% puede haber infección asociada.
pero la idea es lo mismo, no es que porque es viejo y con flu ya empiezo antibiótico, no, por lo menos hago un examen de orina que me sugiere que hay infección. Y lo ideal es que yo haga un cultivo y que me diga, sí, definitivamente hay un proceso infeccioso. Ahora, atrás había un dato muy importante y decía ver bacterias en el parcial de orina. Yo tengo mucho paciente que llega y me dice, no, es que está deprimido, comiendo mal, y lo examinamos y no notamos nada. Entonces lo que hacemos es que coprológico, cuadro hemático y parcial de orina. Coprológico negativo, cuadro hemático normal y parcial de orina, una cruz de bacterias. Entonces, ya, listo, tranquilos, el diagnóstico es infección urinaria y empezamos antibiótico. No, ese paciente seguro, ese no es lo que está causando la sintomatología. Entonces, varias cosas. También ya soportado en estudios, se sabe que puede haber un 30% de pacientes que a usted le hace un parcial de orina y tiene bacterias y no tiene infección. O sea, ese paciente tiene colonización, pero no está infectado. Hay bacterias en la vejiga, pero no está infectado y eso generalmente es transitorio. Entonces, si usted encuentra bacterias en la orina, pero no hay sangre, no hay leucocitos, no hay piocitos, no hay sedimento activo, ese paciente no tiene infección, tiene bacteriuria asintomática, lo llama la literatura, ¿sí? Y no es indicativo para empezar antibiótico. Ese dato es, digamos, relevante porque, como les digo, bueno, ver bacterias en orina no es sinónimo de que haya infección. Y lo otro importante, las infecciones urinarias no dan signos sistémicos, las infecciones del tracto urinario bajo, soportado en estudios muy grandes. Es decir, que me digan, es que el perro está decaído de mal comer con vómito porque tiene infección urinaria, no. Ese paciente, esos síntomas, búsquele que hay otra razón. Pero una infección, una cistitis, en teoría da signos locales, disuria, hematuria, estranguria, pero no debería dar signos sistémicos. Si usted tiene una orina muy fea y el paciente con signos sistémicos, preocúpese, porque ese paciente debe tener es una pielonefritis, que eso es otro cuento muy distinto, es decir, la infección ya me colonizó el riñón y esa sí me va a dar una cantidad de signos sistémicos muy severos, fiebre, anorexia, todo eso. Pero una infección solo de la vejiga no tendría por qué dar signos sistémicos. No lo digo yo, lo dicen los expertos, los estudios y los metaanálisis. Muy bien, la siguiente, por favor. Paciente, bueno, este es lo mismo, paciente con poliacuria y un cálculo enorme en vejiga. Entonces, recuerden, encontrar cálculos no es sinónimo de que haya infección, sobre todo si es oxalato de calcio, si es uratos, generalmente no son asociados a infección, entonces yo necesito tratar es lo que me precipitó el cálculo, quizás retirar el cálculo, pero pues no es que este paciente sí o sí requiera recibir antibióticos. Distinto así es estruvita. Estruvita sí es un cálculo que no siempre, pero suele estar muy asociado a infección urinaria. Y ojo que aquí en cálculos de estruvita es indispensable el cultivo, porque yo tomo dos caminos muy distintos. Si el cultivo me dice que el paciente tiene un Proteus o un estafilococo haya metido, esas bacterias fueron las causantes del cálculo. Es decir, primero fue la infección y se desarrolló después el del cálculo por la producción excesiva de amoníaco, bueno, y de urea en la orina por parte de estas bacterias. ¿Eso qué tiene de bueno? Que yo retiro el cálculo, controlo la infección, y si controlo la infección, yo no necesito tratamiento a largo plazo para ese cálculo, porque es que eran las bacterias las que lo estaban produciendo, no el paciente. Proteus y estafilococo. Distinto a que yo tenga un paciente con un cálculo de estruvita y el cultivo me diga Escherichia coli. La Escherichia coli no produce el cálculo. ¿Qué pasó ahí? Ese paciente primero tuvo el cálculo, se lastimó la pared y de manera secundaria se infectó por la Escherichia coli. Entonces, tengo que retirar el cálculo, tengo que tratar la infección, sin duda, pero ese paciente sí requiere terapia a largo plazo, porque sin duda ese paciente tiene, cristaluria excesiva, problemas con la reabsorción de minerales a nivel tubular, bueno, alguna razón que hace que esté predispuesto a hacer esos cálculos de estruvita. Este sí necesita dieta y todo ese tipo a largo plazo, este no lo puedo descuidar. Distinto, como les digo, al que era Staphylococcus o Proteus. Por eso en estruvita el cultivo es súper fundamental para decirle al dueño, este paciente tiene que irse con dieta medicada el resto de la vida, o no, este paciente va a tener dieta medicada durante 4 semanas, controlamos la infección y quizás después de eso ya podemos retornar a la vida normal de él. Siguiente, porfa.
rápido, ya también hay mucho tela para cortar. Siguiente, ¿qué antibiótico escojo de acuerdo al sitio? En piel, recuerden, lo más común es estafilococo. Y ojo, Staphylococcus aureus no es una bacteria de perros y gatos. Staphylococcus aureus es una bacteria de humanos. Y cuando le crezca un Staphylococcus aureus en un perro, sí, ese fue el que lo infectó y lo contaminó, pero es microbiota que colonizó del humano al perro. Lo más común en ellos es Staphylococcus intermedius, pseudointermedius y epidermidis. Bueno, como Staphylococcus son gram positivos, con alta producción de penicilinasas, entonces son sensibles a las penicilinas de primera generación, pero se pueden volver resistentes rápidamente, sobre todo cuando son tratamientos no muy adecuados, sin las medidas complementarias que hemos hablado. Pero las cefalosporinas de primera generación, si son una alternativa, porque el cultivo me lo dicen, ideal. Las aminopenicilinas como amoxicilina o como ampicilina. Ojo que ampicilina en perros tiene muy mala biodisponibilidad. Ampicilina la pueden usar inyectada, pero no vayan a usar ampicilina oral, que su biodisponibilidad en perros y gatos es muy mala. Si van a usar oral, usen amoxicilina. Trimetoprim sulfa, como primeras medidas para estafilococos, cuando se puedan usar, van fantástico. Como preventivos, entonces en posoperatorios, si yo no quiero que me colonicen estas bacterias, pues son una buena alternativa. Ya cuando la bacteria empieza a mostrarse más toriada, pues ya es el cultivo el que me dice lo que yo debería usar. Siguiente, porfa. En geniturinario, lo más común es Proteus y sin duda por mucho, sobre todo Escherichia coli. En ellos van fantásticos como gran negativo los aminoglicósidos. Sin embargo, los aminoglicósidos tienen el desastre de sus efectos tóxicos, principalmente nefrotóxicos. Entonces, sobre todo en sepsis, para mí son una muy buena alternativa. Sepsis por gran negativos, para mí siempre debería ir un aminoglicósido. El que yo prefiero, porque de todos es el menos tóxico, es la micacina. Pero pues hay otras alternativas como penicilinas potenciadas, o sea amoxicilina clavulánico, ampicilina sulbactam, los macrólidos pueden ir bien ahí, y las quinolonas cuando no tengo otras cosas más sencillas. Para mí las quinolonas nunca deben ser unos antibióticos de primera línea. La siguiente. En tracto digestivo, lo más común es enterobacterias, entonces ya saben, como gram negativos. Y en colon es muy común que haya Campylobacter. Para las enterobacterias, las penicilinas potenciadas, las sulfas, como procesos sencillos, van bien. En problemas de colon, sobre todo cuando estén teniendo estos problemas con Campylobacter y eso, consideren los macrólidos una buena alternativa. Entre ellos la tilosina. Por lo menos yo he visto que nosotros aquí no la usamos mucho, los norteamericanos les encanta, pero en problemas de intestino grueso, cuando el problema es infeccioso, los macrólidos tipo tilosina son una muy buena alternativa. La siguiente, porfa. Este me gusta, ojo con las mordeduras. En mordedura de perro, lo más común que hay son gram positivos, sobre todo cocos, y algunas veces pasterelas como gram negativos. En mordeduras de perro, las penicilinas potenciadas o las cefalosporinas como primera línea son una buena alternativa. Cuando ya empieza a haber resistencia, podemos subirnos a quinolonas, puede ser una buena alternativa. Mordedura de perro, o sea, no a perro, sino que lo mordió un perro, esto es lo que el perro tiene en la boca y con lo que lo contamina. Es decir, si es un gato que lo mordió un perro, pensamos en lo mismo, cocos gram positivos o pasterela. ¿Por qué les hago referencia a esto? La siguiente diapositiva, por favor. Porque es distinto cuando la mordedura es de gato. El gato generalmente es pasterela, entonces ya es muy raro que el gato tenga cocos en la boca. Entonces cuando la mordedura es de gato, yo ya me voy pensando en pasterela, gram negativa, y entonces ya no tanto las penicilinas potenciadas, me voy más para las cefalosporinas, algunas veces, como les decía, por las aminoglicósidos. Pero ojo con esto, sobre todo en esas mordeduras de gato, peleas entre gatos, que usted como que da y el absceso no cede y como que no evoluciona como quiera. Hasta un 30% de las mordeduras de gato se contaminan con bacterias intracelulares, ¿sí? Y recuerden que para intracelulares casi lo único que nos va a funcionar es
tetraciclinas. Entonces, ojo con estos gatos donde el absceso no está evolucionando como usted quisiera. Piense sobre pues, mordedura de gato. También puede ser el perro que lo mordió un gato. Entonces, piensen que puede estar contaminado hasta un 30% de las veces por una bacteria intracelular tipo Mycoplasma, Bartonella, Ureaplasma. Y aquí quizás es conveniente empezar doxiciclina en estos pacientes. Doxiciclina por esa situación. La siguiente. Bueno, si hay necrosis, presencia de gas, pensar que hay contaminación entonces con anaerobios, ¿sí? Algunas veces, sobre todo Clostridium, y algunos estreptococos, sobre todo cuando empieza a haber esta fascitis necrotizante. Pacientes donde hay presencia de gas, o de una vez me subo a una cefalosporina de tercera generación, tipo ceftriaxona, o debo combinar metronidazol. Metronidazol solo me sirve en anaerobiosis, ¿sí? Entonces puede ser una alternativa. Vi que salió una pregunta y aprovecho para responderla, que qué opinábamos de la combinación de antibióticos. Algunas veces hay que combinar antibióticos, pero aquí también hay que ser muy racionales, muy racionales. Y entonces yo les decía al principio, los antibióticos solo tienen 3 maneras de actuar: pared bacteriana, síntesis proteica o ADN. Cuando uno va a combinar antibióticos, yo no puedo combinar antibióticos que actúen de la misma manera. Yo tengo que combinar antibióticos que sean uno contra pared y otro contra síntesis proteica, o uno contra pared y otro contra ADN, o bueno, o sea, no pueden actuar en el mismo blanco molecular. Entonces solo tengo de 3, digamos, opciones para escoger. Y lo otro importante es que no se pueden combinar bacteriostáticos con bactericidas. Cuando yo quiero combinar antibióticos, los dos tienen que ser bactericidas, porque si no, no va a funcionar esa combinación. Teniendo en cuenta estas situaciones de que debo combinar, que actúen de manera distinta y que ambos sean bactericidas, casi que las únicas opciones que me quedan racionales de combinación son penicilinas con aminoglicósidos, penicilina bactericida que daña pared, aminoglicósido bactericida que daña síntesis proteica, o penicilina con quinolonas. Penicilina bactericida que daña pared, quinolonas bactericidas que dañan ADN, ¿sí? Todas las otras combinaciones no van a tener esa racionalidad de que cumplan esos objetivos. Entonces sí, se pueden combinar, pero miren que las posibilidades de combinación no son muchas. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, y esta es la penúltima diapositiva, ya queda la última, que es el agradecimiento, pero este es el mensaje que les quiero decir. Como les digo, vamos a cuidar antibióticos, no solo por nuestros pacientes, sino por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por las familias del paciente que estamos tratando. Miren que podemos generar problemas ahí que van a repercutir en la salud pública, y de ahí es donde sale este concepto de One Health, de una sola salud, que es supremamente válido en esta situación. Por favor, yo sé, ya nos están ofreciendo antibióticos muy potentes. Lo que yo les digo es, si queremos ser racionales, estos son antibióticos que nunca deberíamos usar como primera opción, y solo se usan porque el cultivo y el antibiograma me dicen que es la única alternativa, ¿sí? Si no es basado en cultivo de antibiograma, usar estos antibióticos se considera por la ciencia mala praxis. Esto solo se usa porque es que el antibiograma me dice que no tengo otra opción. ¿Cuáles son? Carbapenémicos, o sea, imipenen, ertapenen, meropenen, dorapenen, todos esos son carbapenémicos, que solo es porque el cultivo me lo dice. Glucopéptidos, donde básicamente está la vancomicina. Linezolid es una molécula independiente muy usada en humanos para estafilococcus multiresistente, pero no falta el veterinario pues, que lo quiera usar. La lincomicina también deberíamos usarla únicamente porque el cultivo me dice que no hay otra opción. Y les pongo entre signos de interrogación, pero para mí las quinolonas tampoco deberían ser siempre una primera opción. Para mí deberían ser una alternativa cuando hay cosas más sencillas que no me funcionan. Muy bien, esto es lo que les quería contar. Como les digo, la siguiente diapositiva creo que ya es el agradecimiento. Es un tema muy complicado, seguro hay cosas con las que no están de acuerdo, como les digo, pues eso es lo bonito de la ciencia,
que nadie tiene la razón y todos tenemos la razón, porque pues todos tenemos unas realidades distintas, pero lo que les quería contar es más o menos lo que dice la ciencia, lo que se considera que se debería estar haciendo, y sobre todo basado en una experiencia que estamos teniendo desde hace ya unos 3 años, asociado a el estudio que estamos haciendo con este grupo de infectólogos y de médicos humanos en el grupo de resistencia antibiótica de Manizales. Estoy pendiente para Ok, Doc. preguntas, ya dependiendo de lo que Excelente, tengamos Doc. de tiempo que nos digan los Muy bien. No, anfitriones, y vamos de nuevo a ver muchas qué nos gracias a dicen. todos. Bien, Doc. Muchísimas gracias, Doc. Una pequeña anotación interesante lo que dice. En Gabrica nosotros a través de Hills enviamos muestras de urolitos a Minnesota, un servicio que tiene Hills y lo hacemos a través de Gabrica. Para los que no sabían, cada vez que tengan un urolito pueden enviarlo con su representante técnico de ventas y ellos lo envían a Cabo Gota y nosotros hacemos envío una vez al mes al centro de bienestar. Pero el tema es que nos llegan muchos resultados de Struvita y la verdad, digamos, el año pasado unas 590 muestras, si en 10 había cultivo, eurocultivo fueron muchas y todos hicieron cirugía. Entonces es interesante lo que usted dice, el uso racional de antibióticos y procedimientos. Es para que lo tengan en cuenta. Siempre en Struvita, si sospechan Struvita, hagan urocultivo. Funciona bastante bien. Listo. ¿Qué tenemos de preguntas? Bueno, de Carlos o Luis. preguntas. Antes de comenzar la sesión de preguntas, recordamos, hemos estado enviando un link para que ustedes se puedan inscribir en este link y participar en el sorteo que tendremos ahorita al final. Muy bien, con las preguntas. Nos pregunta el doctor Leonardo. Doctor, buenas noches. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Sabe si en veterinaria manejamos stewardship para peritonitis séptica? Y si no la hay, ¿sabe si en humanos manejan dicha información? Bueno, lo he escuchado, sé que en humanos se maneja, no tengo la verdad yo mucha información al respecto sobre esta situación puntual, pero sé que en humanos la manejan y que sin duda en veterinaria la están empezando a usar. Pero si quieres averiguo, sobre todo como te digo, con este grupo de infectólogos que tenemos alta relación, y te puedo estar llegando la información. Nos pregunta también el doctor Leonardo, por epidemiología, por las bacterias que conocen los cultivos en peritonitis sépticas mientras sale el cultivo, ¿cuál sería la antibioterapia empírica? Muy bien, ese es un dato muy importante porque epidemiológicamente varía mucho de una ciudad a otra, ¿sí? En microbiología, pues, o en infectología, se dice que si yo estoy haciendo cultivos de manera rutinaria y las bacterias que yo tengo en una u otra enfermedad me empiezan a marcar más de un 20% de resistencia a un antibiótico, ese antibiótico ya no debería ser una alternativa para mí. Me hago entender, si yo estoy haciendo cultivos en infecciones urinarias y me salen más del 20% que son resistentes a trimetropin sulfa, yo ya el trimetropin sulfa no lo debo considerar en mi clínica como una opción para infecciones urinarias porque va a tener una tasa alta de fracaso. Eh, lo bonito, como le digo, de esto es que no sabemos, porque sé que estamos haciendo estos estudios y hemos tenido algunos congresos aquí en Manizales de resistencia antibiótica en veterinaria, y tuvimos la oportunidad de compartir con los estudios que estaba haciendo, o que está haciendo el doctor David Alzate en Medellín, y se comportan distintos, o sea, tenemos distintos perfiles epidemiológicos de resistencia en Medellín y en Manizales. Entonces, digamos, por eso para ellos sulfa no es una opción en infecciones urinarias porque tienen más de 20% de resistencia. Para nosotros aquí en Manizales, sulfa sigue siendo una alternativa. En peritonitis tenemos resultados más o menos similares, y la gran mayoría de peritonitis que estamos teniendo dicha coli, y la mayoría son BLES, es decir, con beta-lactamasas de espectro extendido. Esto ya complica un poco la decisión de cómo vamos a empezar empírico, porque ya casi que todos los beta-lactámicos se nos pierden como alternativa, y debemos estar empezando a buscar otras alternativas. En peritonitis séptica es de los betalactámicos, pero puede ser una alternativa la ticarcilina tazobactam, o incluso pues en humanos lo usan mucho, aunque como te digo tenemos mucha BLES, pero empiezan con ceftriaxona
como primera medida mientras ellos van teniendo el resultado del cultivo. Pero casi siempre lo que estamos teniendo es Escherichia coli y con unas tasas de resistencia relativamente altas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Recordamos que, por favor, diligencien la encuesta y así tendrán la oportunidad de participar al final en sorteo del libro. Bien, nos pregunta la doctora Aura Santofimio. Doctor, ¿la enrofloxacina tiene alguna acción en Ehrlichia? Bueno, la enrofloxacina es capaz de ingresar al interior de la célula, o sea, la enrofloxacina me sirve para bacterias intracelulares, pero en este estudio de el doctor Lapin, que les decía que para mí me parece los estudios más interesantes, él ensayó las doxiciclinas en los tiempos que les comentaba y ensayó enrofloxacina en esos pacientes. En los pacientes que ensayaron enrofloxacina tuvieron una tasa de curación no mayor al 15%. Entonces, por lo menos para esta gente que tiene estos estudios avanzados y pues como bien documentados, para ellos la enrofloxacina no está siendo una alternativa en Ehrlichia. Lo digo así porque hemos tenido alguna experiencia, sobre todo cuando el resultado por PCR, bueno, por anticuerpos es anaplasma. Al parecer en anaplasma sí podemos tener, en anaplasma fagocitofilum, principalmente sí podemos tener algo más de efectividad con enrofloxacina, pero en Ehrlichia no te va a curar más del 15% según los estudios del doctor Lapin. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Y ya para finalizar, nos pregunta la doctora Silvia Lorena. Buenas noches, doctor. ¿Cuál sería su recomendación respecto al uso de antibióticos profilácticos previos a cirugías de esterilización o castración? Bueno, ese sí que es un tema largo y complejo, pero te digo lo que dicen las recomendaciones de la Asociación Internacional de Infectología Veterinaria. Primero tienes que clasificar a tu paciente en ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, pues como todos sabemos. Y lo otro es clasificar el tipo de cirugía, en cirugía limpia, contaminada, contaminada o sucia. Eso pues se encuentra en todos los libros de cirugía y ese tipo de cosas. Cuando hablamos de pacientes ASA 1, ASA 2, en cirugías limpias, y ahí prácticamente entra todas las esterilizaciones, pues las OVH y las orquiectomías profilácticas, ellos dicen que uno solo debería hacer antibiótico-terapia profiláctica. La antibiótico-terapia profiláctica implica poner una dosis de un antibiótico media hora antes de la cirugía, tiene que ser venoso y tiene que ser bactericida. De hecho, la recomendación es que sea una cefalosporina de primera generación. Yo generalmente uso cefalotina venosa 30 minutos antes del procedimiento. Lo que busco es tener niveles de antibiótico en la piel en el momento que voy a hacer la herida quirúrgica para evitar la colonización, que las bacterias no sean capaces ni siquiera de colonizar. Y con eso, en teoría, no se necesita antibiótico postoperatorio. Pacientes ASA 1, ASA 2 para cirugías limpias, ¿sí? Ya para los otros tipos de cirugías o pacientes más complicados cambia, o sea, digamos, esto no aplica para un piómetro. Pero en teoría, lo que dicen los expertos, y la verdad yo lo hago así, en estos pacientes solo se pone una dosis de antibiótico, una cefalosporina de primera generación intravenosa, media hora antes de entrar a quirófano, y yo no les envío antibiótico para la casa. Eso sí, si me garantizas que en el quirófano se cumplen todas las normas de guantes estériles, técnica séptica, material estéril, muy importante, otras adiciones, no hay hipotermia intraquirúrgica, no hay hipotensión intraquirúrgica, porque todo esto favorece la contaminación bacteriana. Si tú garantizas estas cosas, como te digo, casi que puedes obviar el uso de antibióticos. ¿Sí? Si hay alguna de estas que no me puedes garantizar, pues lastimosamente toca seguir dando antibióticos posoperatorios. Lastimosamente porque mira que es que estamos cubriendo con antibiótico fallas de nuestro proceder. No es que no uso guantes estériles, esto no debería ser razón para mandar antibiótico, pero toca. No es que no estoy cuidando la temperatura dentro del quirófano, pues no debería ser razón, pero toca, ¿sí? Ese es más o menos, te digo, de eso hay también bastante literatura, es un tema bastante extenso, pero más o menos lo que te puedo decir. Ok, Doc. Excelente. Bueno, a los que nos están escuchando, a la derecha ven Gran Lanzamiento Nacional Revolution Plus.
Es el nuevo producto Zoetis que está trayendo al país a través de Gabrica. Tendremos un lanzamiento el jueves 17 de septiembre, 7 de la noche, vía YouTube con el doctor Alejandro Palude. El estrés, el enemigo número uno del gato. Entonces, a los que les gustan los gatos, buen tema. Al que le gusta el comportamiento de gatos, mejor tema. Y los que estaban esperando una solución para el control y el manejo de garrapatas, pulgas y demás, también otro buen tema. Revolution Plus, nuevo producto que trae Zoetis al país. Los invitamos, ya van a compartir en el chat el link de registro para que se registren. Muy bien, es un lanzamiento muy esperado. Estábamos hace varios meses listos para traerlo al mercado. Ya por fin lo logramos, ya tenemos todo en regla. Bueno, y por otra parte, los invitamos también. El resto de la semana tendremos el miércoles, mañana el 16 está el webinar de Hills, que hace latinoamericano, que hace todos los miércoles. Y el septiembre 18 tendremos uno propio nosotros con el doctor Felipe Usma, enfoque clínico en obesidad de caninos y felinos, para ir terminando la semana. Bueno, Jacqueline, ¿quién está ayudando con el sorteo? ¿Qué tenemos de sorteo hoy? Listo, permítame un segundo, ya le comparto la pantalla para que veamos el librillo de hoy. Yo ya tenía lista también la imagencita. Perfecto, Bueno, vamos a irnos con este libro. Manual de Antibioterapia en Pequeños Animales. Entonces, yo creo que ya vamos a dar cierre a la encuesta, doctor Michel. Sí, yo creo que sí, ya Bueno, vamos cerrando. estaba viendo este libro, usted me dirá si vamos a rifar uno, vamos a rifar dos, vamos a rifar tres, o cuántos vamos a rifar. ¿Cuántas personas tenemos? 60, ¿no? Vamos con dos. Listo, dos libros. Entonces ya les voy a Con compartir dos. mi pantalla para que podamos ver todo el sorteo en vivo. Tengo 43 respuestas. La última persona que contestó fue Carlos González, así que hasta ahí vamos a hacer. Muestre la pantalla porque siempre se cuela alguien. No, sí, eso es. Pero miren, ya está Carlos González. ¿Están viendo? Me imagino que ya mi pantalla. Sí, sí, Listo. Entonces nos listo. vamos hasta Carlos González, es la última persona que logró entrar en nuestro sorteo. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Recuerden, como siempre, que pues que las personas que ganen tienen que reportarse en el chat y mi colega, el doctor Carlos Becerra, les va a enviar pues, en el momento que ganen un link para que ustedes nos den los datos. Yo sé que de pronto aquí hay personas que nos están acompañando que han ganado más o menos sobre mitad del mes pasado. Ya esta semana vamos a hacer los envíos. Nosotros acumulamos un cierto número de envíos pues para que sea óptimo hacerlos, entonces de pronto a veces se nos demoran un tris, pero de que llegan, llegan. ¿Cuántos libros vamos a mandar en este envío? ¿22? 25, ¿Con los de hoy? Sí, señor, 25 libros vamos a hacer en el... ¿25? Ok, listo. Bueno, vamos con el primer ganador o ganadora del manual de antibiótico-terapia en pequeños animales. Recuerden reportarse en el chat una vez ganen. Y José Daniel Uchima. José Daniel, por favor, salúdanos en el chat. José Daniel. Daniel, ya está por acá, ya nos saluda. Daniel, por interno te voy a enviar entonces un link para que lo diligencies inmediatamente. Listo, José Daniel, felicitaciones. Por favor, diligencienlo de una. Vamos con el segundo ganador pues vamos a sortear este mismo libro. Permítanme un segundito, ustedes ven por ahí a José Daniel en la lista para poderlo sacar. Ya sabemos que si gana ya no le toca 2 veces. Bueno, listo, está bien, es que de pronto fijo sale. Bueno, entonces vamos a sortear el segundo libro. El ganador o la ganadora es Diana Lorena Vargas González. Diana Lorena, ¿te encuentras presente? Diana Lorena, salúdanos por favor en el chat. ¿Contestó o no contestó Diana? No ha contestado Diana. Diana Lorena a la 1. Diana Lorena a la 1:30. Vamos, Diana, vamos. Diana Es un Lorena muy a buen las libro. 2. Diana Lorena a las 3 no contestó, vamos a volverlo a sortear. El ganador o la ganadora, Isabel González Doncel. Isabel, salúdanos en el chat, por favor. De una contestó. Perfecto. Parece que Isabel contestó ya, entonces felicitaciones. Isabel, lo mismo. Mi compañero, el doctor Carlos Becerra, te va a enviar un link
por interno del chat para que por favor ustedes inmediatamente lo respondan con sus datos. Ténganos un poquito de paciencia para el envío de los libros. Pueden demorarse, pero de que llegan, llegan. ¿Me dejas ver la imagen otra vez, Sandra, de la conferencia del doctor Paludi, por favor? ¿Lo tenías ahí? Enseguida, sí, señor. Permítanme un segundito. Muy bien. ¿Ahí la está viendo, doctor? Bueno, sí, perfecto. Bueno, ¿cómo la ve nuestro doctor Ricardo de farmacología? Nuevo producto, Selemectina más Soralaner. Vamos a ver No, cómo nos va con este producto. perfecto. Una Nueva combinación estrategia, vamos a fantástica ver. y pues Spodon en gatos, que Para ¿qué más gatos. quisiéramos que todo fuera así? Excelente, sí, señor. Doctor Ricardo, muchísimas gracias por su amabilidad, por compartir sus conocimientos. Ya pueden descargar su certificado de memorias con información